renal. Menor de 1005, renal. Y acá les ha puesto un cuadro más para especialistas, en la cual le dice si el índice aparece precozmente o aparece en forma tardía, por ejemplo. La relación urea-creatina da valores con una regular inclinación y en forma tardía. Nos gusta manejar los precoces y de buena. Bien. Otra, pues la misma que la anterior. Índices. Esto es algo de lo que les pregunté. Acá están algunos parámetros, cómo está la urea en el plasma, cómo está la creatinina, el potasio, otros datos. Y acá les dice cuando la insuficiencia es no catabólica, o sea, una insuficiencia por fusión normal, pero acá hay un grupo importante. Cuando la insuficiencia renal es de causa hipercatabólica, o sea, cuando hay mucho catabolismo. Prácticamente les enseñé asterisco. ¿En qué caso hablamos de esto? Cuando hay infecciones, cuando hay traumatismos, cuando hay quemaduras grandes, cuando hay infecciones o una gran desnutrición. En estos casos aparece la insuficiencia renal hipercatabólica y nos hará que los valores cambian un poco. Por ejemplo, la urea, miren que acá era menos de 1, acá es más de 1. El potasio que era menos de 0,5, acá es más de 0,5. Cambian notablemente los valores para indicar si la insuficiencia es hipercatabólica por estas causas o es no hipercatabólica por causas que no sean estas. Pues. ¿Algún problema con este raciocinio? Los índices jóvenes, los valores numéricos, no es bueno aprenderlos de memoria, sino tenerlos en una tabla para consultarlos. Por ejemplo, yo esto lo tengo en la mesa de mi consultorio. Cuando me traen datos, veo ahí, chequeo. Uno puede aprender de memoria otras cosas porque no es posible, ni es conveniente. Pero sí saber de que estos índices pueden variar cuando es hipercatabólica. Yo quiero saber si esta insuficiencia está influida por la quemadura de este paciente. Se quema una pierna, los brazos, politraumatismo, lo ha tenido un accidente y lo ha chocado el carro. Se va a decir la insuficiencia está haciendo hipercatabolismo. Miren la urea como aumenta, como les he dicho, notablemente. Acá es menos de 50, que es casi normal la urea plasmática, pero acá es más de 50, que ya está elevada. Otra. Etapas clínicas. Básicamente las etapas son 3 y una cuarta de recuperación, que no se toma en cuenta porque no me lo dice que está recuperando el paciente. Comenzamos, la mitad del salón está. Dijimos 10 minutos, ¿no? Después les paso el instante de terminar. La primera etapa es la oligoanúrica, o sea, orinas pequeñas o falta de orina por completo. Esto es el clásico síndrome de uremia. Está en los libros, la uremia. En la práctica vemos pocas uremias. Y ahora vamos a ver cuál es el síndrome clásico. Esta fase no es constante. En realidad depende del tiempo, les dije. Si la fase oligúrica demora horas, a veces el paciente ni se percata. Supongamos que he tenido el problema en la noche. A la mañana siguiente han pasado 12 horas y ya pasó la etapa oligoanúrica. No es constante y depende del tiempo que dura. Hay una anemia refleja que dura menos de 12 horas, pero esta anuria que refleja obedece a factores de espasmos y mejora con antiespasmódicos o con diuréticos. En cambio, usted una anuria de otro tipo no la va a mejorar con un diurético ni con un antiespasmódico, una pastilla para el cólico. Esta sí, justamente a eso obedece la anuria, que hay un espasmo en algunas zonas o uso diurético. ¿Qué pasó? La segunda etapa, la etapa poliuria precoz, miren, está en insuficiencia renal y comienza a orinar más de la cuenta. ¿Cómo sabemos que es poliuria? Por el balance, pues. Si la enfermera le dice, acá en la historia está profesor, le ha ingresado, le ha hecho su cálculo todo, y se están ingresando 1500, ¿y cuánto producido de orina? 3 litros, hay una poliuria, pero es precoz, porque puede ser una poliuria tardía. O sea, igual,
o está orinando más de lo que produce. En los dos casos de poliuria, una forma precoz y una forma tardía. ¿Cómo diferencia una de otra? Que en esta, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo acá. Este paciente, la señorita de la primera fila, ayer tomó 2 litros y orinó 3. Hoy le dimos 1 litro y orinó 2. Mañana le damos 800 y orina 1,5 litros. O sea, siempre orina más de lo que corresponde. Pero la densidad urinaria varía. El primer día era 1015, el segundo 1010, el tercero 1004. Perdón, disculpe, la densidad urinaria es la misma. Orine mucho o orine poco, todos los días le sale 1010, 1010, 1010. No, ni sube ni baja la densidad. En cambio, en la poliuria tardía, la densidad sí varía. Cada día es una densidad diferente a lo que ha comido probablemente. Entonces, ¿cómo sabemos de que la poliuria es tardía y es la que precede a la mejoría del paciente? Porque la densidad es variable. En cambio, en el primer caso, la densidad es igual. Varía el volumen, 1 litro, 2 litros, 3 litros de orina, pero la densidad es la misma. A eso se le llama isostenuria. Entonces, las densidades cambiantes indica que la función ya está trabajando, el riñón ya está trabajando. Y por último viene la fase de recuperación. Pues no olviden fase oligoanúrica, poliuria precoz, poliuria tardía y la fase de recuperación. La más prometedora es esta, ¿no? La poliuria, pero con densidades variables. Indica función del riñón. En cambio, si la poliuria es con densidad constante todos los días y sostenuria, el riñón no está trabajando. Otra. El síndrome urémico. El síndrome urémico, y lo he puesto entre comillas, porque primero que se ve menos que antes. Antes se veía más porque el paciente se empeoraba más, había menos medicamentos, acudía más tarde a los hospitales, etc. Y es el cuadro clásico de la uremia. Incluso hasta hace unos 30 años había un clínico de San Marcos que era notable, está en los libros Cecil Harrison, figura este clínico de San Marcos. Él enseñaba su capítulo de clínica renal con un paciente urémico. Usted dirá, pero ¿por qué enseñaba con un paciente renal toda la clínica? O sea, fiebre, pulmones, tos, dermatitis, diarrea, vómito, todo lo enseñaba con este paciente. La explicación es muy sencilla. La única enfermedad que ataca a todo el cuerpo es la uremia. ¿Se acuerdan la primera lámina que les dice? El riñón atacaba, se rellenaba con todo el cuerpo y la urea también. Entonces, este paciente acá está resumido, esto es un resumen muy elemental. ¿Qué podemos encontrar en este paciente? En forma clásica, ¿no? La que cursa con orinas pequeñas. Hipervolemias, aumenta el volumen de sangre. Hipertensión, aumenta la presión arterial. Hay insuficiencia cardíaca porque le llega más sangre al corazón. O sea, la sangre que no está orinando la persona pasada a la sangre, hipervolemia. Hipervolemia pasaba a los ventrículos, hipertensión. La hipertensión lo cansa al corazón, insuficiencia. Además, este organismo está alterado su mecanismo del potasio. Retiene productos nitrogenados, urea, creatinina. Malogra su regulación del potasio, que es tan importante para la fibra cardíaca. Del hidrógeno. Si el riñón no bota hidrogeniones, la persona hará acidosis, alcalosis. Acidosis sería una acidosis metabólica. Ya saben, todas las acidosis entorpecen las reacciones orgánicas. Aparecen arritmias y el corazón ya no late a 70 por minuto, no comienza a latir a 120, 140, en fin. Aparecen infecciones, aparece un temblor de manos, un temblor de flapping se le llama, un aleteo, tetania, contracciones, convulsiones, aparecen hemorragias digestivas, palidez, anemia, miren, lengua saborral, mal aliento, náuseas, vómito, diarrea, dolor, y acá podría poner todo. En realidad el paciente renal, el urémico, presenta todo. Por eso que es importante que sepan ustedes que la uremia altera todo. Acá no les he puesto, como les he dicho, que esta es una especie de motivación en su curso de fisiopatra para que sepan, una uremia ataca todo el cuerpo. Por ejemplo, un paciente uremio puede hacer una neumonía. Paciente urémico puede hacer lesiones de piel. En fin, todo lo que les ocurra.
hacia el paciente. Es de la explicación, que altera sus funciones principales que les he dicho. Con esto no me estaría explicado gran parte de la molestia, ¿no? Si el potasio está alterado, las células están alteradas. El paciente presentará arritmias, calambres, contracciones, hipo, náuseas, etcétera, etcétera. Pero no olvidar, yo he subrayado del neurónio urémico, esta tiene, digamos, cierto peso propio, ¿no? Una hipertensión, presión alta, un corazón insuficiente, hiperpotasemia. Pero esto es muy frecuente. Encontrar la lengua blanca, lengua del pacho, que se llaman, encontrar mal aliento, náuseas, vómitos, diarrea, dolor del abdomen. O sea, estas molestias frecuentes también las produce la uremia. Entonces, en un paciente renal, cuando se presenta esto, no es igual cuando se presenta en usted o en mí, que no tenemos nada en el riñón. Otra. Esta lámina no, otra. Les he explicado que son láminas para otras enseñanzas. Otra. La misma explicación de la anterior. Cuando leen esto, que es importante, que lleva a causa de insuficiencia renal, están acá causas, y dentro de estas causas lo que yo les preguntaría, si es que pregunto, sería algo que ustedes puedan razonar o algo que puedan entender. Pero si por ahí dice, por ejemplo, una enfermedad rara, no les puedo preguntar eso porque no tenían ustedes cómo razonar. Por ejemplo, taponamiento cardíaco, supongo que no saben lo que es eso. Pero sí les puedo preguntar, por ejemplo, una insuficiencia del corazón. Les puedo preguntar, por ejemplo, vómitos, diarrea, hemorragia, está cantado la causa de insuficiencia renal. Les puedo preguntar, por ejemplo, si el paciente tiene poca albúmina en la sangre, hipoalbuminemia, quemaduras. De todo este cuadro, por ejemplo, 5 cosas podría preguntar, lo que el alumno puede entender o debe saber, o porque son frecuentes o porque ese raciocinio lo tienen que tener. Pero cosas raras no les voy a preguntar. Otra. En la renal, acá lo mismo. Por ejemplo, acá es más difícil que entiendan, por ejemplo, una angeitis hipersensible, una granulomatosis de Wegener, una esclerodema, una mesanquio proliferativa, un lupus eritematoso. El nombre de la enfermedad lo pueden haber escuchado, está en memoria, pero no saben cómo lo produce. Ergo, yo no lo puedo preguntar en el examen. Pero sí preguntaría, por ejemplo, acá a grosso modo, los fármacos, cómo pueden producir esta insuficiencia renal. Las infecciones que también hemos hablado. Delegada, ¿sabe lo que es una nefritis idiopática? Sí, menos, entonces si nos dejan al menos va a ser un estudiante de tercero o cuarto facultad. Sí, otra, acá ya le digo, repito, solamente lo que pueden saber ustedes, no otra cosa. La posrenal. Y todas estas causas están, como su nombre indica, después de la pelvis renal para afuera, hasta llegar a la uretra. Lo que quiero yo saber, porque tengo esa duda, es, tú jovencito, tú, ¿qué periodo tienes? 11. En estas causas que son posrenales, o sea, cuando el daño está después de la pelvis hasta la uretra, ¿cómo es que llega esa insuficiencia renal? En la prerenal sale, le llega menos sangre al riñón. En la renal sale, el glomérulo no funciona. En la posrenal, ¿qué dices? Ya me cansé de pedirles que hablen, pues si no quieren hablar, no hablen. ¿Acá alguna de ustedes tiene una idea? En la posrenal. ¿Perdón? Eso es una posrenal, pero ¿cómo hace la solución la insuficiencia? O sea, una hemorragia. Una hemorragia le da menos sangre al riñón y entra en insuficiencia. Una obstrucción, ¿qué hace? No le da menos sangre. ¿Ah? Tapa la luz del vaso. ¿El vaso? De la... Estamos hablando de vía urinaria, nada más, niñita. Por ejemplo, de la pelvis o de la uretra. Ya, ¿y eso cómo hace insuficiencia? Porque inflama. Por lo menos ha pensado lo que le decía a sus compañeros. No es esa la respuesta. ¿Alguna tiene idea? Disminución de la diuresis. Pero ahí está haciendo un problema doble.
disminuye la diuresis porque está cerrada la vía y tú no ves orina que sale, o disminuye la diuresis porque no forma el glomérulo. Davis. Hay una respuesta que tiene dos concepciones de notas. Si tienes una obstrucción en la vejiga, entonces baja la diuresis porque no pasa la pichi, o no sale pichi porque no forma el riñón, es diferente razón. ¿Alguna otra idea, jóvenes? Las postrenales, ¿cómo llevan insuficiencia? A ver, la uva seca. ¿Te parece un barracito así cuando lo exprimes? Ya no tiene jugo. ¿Qué dice el campeón? La orina se acumula, hasta ahí tiene buen raciocinio. Y hace que se forme menos orina. Tus compañeros y yo queremos saber por qué se formaría menos orina. Pero viendo cómo conversando aparecen las respuestas. Al comienzo estaban en la calle, con todas las que queríamos al comienzo. Hoy se acertó un poco. Repite lo que ha dicho. La orina se acumula. Entonces ahí nomás yo razonativamente pensaría el alumno que sigue, ¿dónde se acumula? Habla. ¿Ya? ¿Dónde más? En los uréteres. ¿Dónde más? En la pelvis. ¿Dónde más? ¿Qué le decía a la pelvis? Los colectores. ¿Qué más? Los túbulis. ¿Qué más? La cápsula de Bowman. Entonces hasta ahí está la orina que no sale. Esto aumenta la presión y ya no puede filtrar. ¿Entendieron o no? O sea, se crea una presión y una acumulación retrógradas y hace que el riñón no pueda filtrar, ya que el primer mecanismo del riñón es por fuerza. O sea, nadie se opone a que saque sangre del capilar hacia la cápsula de Bowman. ¿Se entendió bien, bien? No. Por lo tanto, este es evidente y requiere ciertas horas para que pueda ocurrir toda esta retención. ¿Saben lo que es iatrogénico ahí, verdad? ¿Sí? La sarignia, ¿qué dices? Iatrogénico. Algo que se relaciona con la San Martín y con la Ricardo Padre. No es mala praxis, no, errores del médico. Mala praxis es una cosa que es una forma política de decir médicos brutos. Hay error del médico, hay desinformación del médico. Cuando los uretes se dé una vuelta y hace ligadura. Torsión de los uretes, estrangulamiento, sí hay eso. Muy bien, otra. De acá también. Es bueno que recuerden la primera fila. Hay fármacos que producen insuficiencia retal porque en el intersticio forman una reacción antígeno-anticuerpo. O sea, se salen del filtrado y pasan al intersticio y ahí reaccionan con proteínas y forman complejos antígeno-anticuerpos. Están bien las penicilinas que son tan frecuentes, ¿quién no toma penicilina? Las rifampicinas que toman los tuberculosos y otras sustancias que no son antibióticos pero también pueden dar. Ahí valdría la pena que recuerden las tiacidas, que son diuréticos, toman mucho las mujeres para bajar de peso, tiacidas, son diuréticos. Las cimetirinas que inhiben la acidez del estómago, básicamente la difenilidantoína que la damos en algunas epilepsias. O sea, medicamentos de uso frecuente van a producir jóvenes insuficiencia renal por una reacción antígeno-anticuerpo en el intersticio. Y de ahí se producen sustancias que van a la arteriola aferente y hacen vasoconstricción. Las solitas inician un proceso de insuficiencia renal. ¿Algún problema con esa explicación? Las sustancias producen reacción antígeno-anticuerpo. A partir de acá se liberan sustancias que van a la arteriola aferente, hacen vasoconstricción y comienzan la insuficiencia renal. Asterisco. Sí, hay medio de contraste también, claro que sí. Algunos medios de contraste hacen reacción alérgica también. Son alérgenos, algunos medios de contraste. Tienen sustancias. ¿Qué significa medio de contraste? Cuando van a tomar una radiografía te dan una especie de leche blanca
que dibuja, por ejemplo, el hueco del intestino, de toda la luz intestinal, dibuja la vía urinaria. Cuando hay un hueco va saliendo eso, y cuando va saliendo, el rayo X no lo traspasa y sale blanco, 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 blanco. O sea, dibuja la sustancia y contraste, pero estas atacan al riñón algunas. El microbio no viene a hablar, son microbios pero bien sencillos. El estafilo, la brucela, sobre todo jóvenes, el estreptococo beta hemolítico 24 de la clasificación de Lancet. O sea, un bicho bien frecuente que lo tienen los niños o chinos o niños pobres. Se rascan y en algunas rascadas les sale un granito. Ese granito lo cura con una pomada, pero ese estreptococo produjo un anticuerpo que va al riñón y comienza a ser viral. Entonces no es raro encontrar a un niño después de una dermatitis o de este bicho hace insuficiencia renal, o después de una garganta hace insuficiencia renal. Ya vimos socialmente, la madre lo que hace es repetir la receta para ahorrarse la plata. La repetir la receta mata el microbio, pero no mata la reacción antigénica. Sí. Y acá pusimos esto de la medicina porque es una sustancia, es un antibiótico bien usado, porque es muy noble. Con este antibiótico y uno más, nos jugamos la vida de muchos pacientes. Pero tiene el inconveniente de que es neurotóxica, pues, la gentamicina. Otra. Acá está lo que le decía, de qué servicios provienen estos pacientes de la cirugía, y había unas causas, por lo menos el paciente operado tiene 4 mecanismos que hacen que le llegue menos sangre al riñón. Pero vive la obstetricia, apenas luce. Será una obstetricia complicada, un parto complicado. Casi no contribuye, digamos, a la insuficiencia renal. La mayor causa está en la cirugía y en la clínica médica. ¿Otra? No, otra. Tratamiento de insuficiencia renal que estamos viendo acá. Antes de hacer el tratamiento, el jueves vamos a tener teoría no delegada a las 2. A las 2. ¿Les parece si hacemos seminario cuando terminen las teorías? O ya el lunes quieren hacer teoría, el seminario de insuficiencia renal, por ejemplo. ¿Lunes a qué hora? Hay microbiología. ¿Prefieren el lunes? Bueno, entonces el jueves haremos edema. Uy, esa copia no la has sacado, porque el mal lo tengo yo. ¿Dónde sacamos ahorita eso? ¿Me han robado mi copia? ¿Cómo tienes tanto? ¿Cuánto cuesta eso? Bien barata mi clase hoy día. $8 todo esto. Me voy a tener una ayuda que no tengo yo, fíjate. Pero tengo en mi cabeza, mi cerebro, lo tengo mejor. A ver, tratamiento médico. El tratamiento básicamente es para compensar las funciones que está trabajando mal el riñón. Les leo acá algunas. Lo primero es el volumen urinario, lo que ha orinado el paciente, más 500 de pérdidas insensibles, se le hace para reponer como ingreso diario al paciente. Supongamos que el paciente ha orinado 1500, más 500 que es la pérdida diaria, insensible, 2000, sería 2000 para darle al día. Pero acá hay un pequeño problema, jóvenes, que es un problema frecuente que cometen las enfermeras. Los libros dan como promedio 500, pero el promedio se refiere a un hombre de 70 kilos que no es ni gordo ni flaco, no tiene ni verano ni invierno, un hombre perfecto, un Superman, digamos. Ahora comparen pues con Tongo cuando entra ya a la esta, o con un enano, o con un gigante, con un flaco. Los pacientes no se parecen en nada al ideal. Entonces lo mejor es calcular la pérdida insensible, o sea, lo que se pierde al hablar y por la piel sin ver, no sudando, sino se llama perspiración. O sea, pones un microscopio y ves miles de gotitas de agua microscópicas que se están evaporando, se llama perspiración. Eso se calcula así, 0.5 por kilo por hora. Copio, maldito, que le voy a poner un problema en el examen.
0.5 por kilogramo de peso por hora en adultos, 1 centímetro por kilo por hora en niños, 1,5 por kilo por hora en prematuros. Si sacan este cálculo van a ver que casi ninguno de estos 500 que emplean mucho de enfermera en el hospital. Una mezcla de ocio con comodidad. Mejor le pongo 500 que aprendí, ya con eso algo le doy, pero no sé si es lo correcto. Y yo he visto en mi práctica, aunque no lo crean, a veces yo también me he lucido cuando era interno, que a un paciente mejorándole 200 de ingesta, al día siguiente estaba perfecto de su... Es importante reponer la pérdida insensible, pero calculada, así como les digo, 0,5 por kilo por hora en adultos, 1 centímetro por kilo por hora en niños y 1,5 por kilo por hora en prematuros. Luego tienen ustedes que de acuerdo a las tasas que haya se le responde su sodio, su potasio. Básicamente el potasio, si el riñón no trabaja, ustedes saben cómo se elimina el riñón, por ahí me dijo por ahí estuvo el colector. En el colector del riñón jala sodio y al jalar sodio bota potasio. Es la forma como el cuerpo se deshace del potasio. Está sencillo. Pero si el riñón no está filtrando, no llega flujo tubular al tubo distal. Si no le llega, no hace intercambio. Si no hace intercambio, no pierde potasio, porque el potasio sale porque entra sodio. Si no hay intercambio, no pierde potasio, ni hidrógenos. Entonces este paciente entra obligatoriamente en hiperpotasemia con acidosis. Aquí. Y para esto, este doctor Sodi Pallares, lo he puesto con minúsculas, debe ser un lapsus, es un apellido Sodi Pallares, inventó este mecanismo. Cuando usted administra glucosa al 25%, es una glucosa bien hipertónica, con 30 unidades de insulina, lo que hace la insulina es mete groseramente la glucosa a las células. Y al meter a las células, el potasio le sigue por un mecanismo colateral. O sea, cuanto más glucosa entra a la célula, más potasio le sigue al interior. Por lo tanto, la hiperpotasemia baja. Había hiperpotasemia porque el riñón no estaba botándolo por la vía urinaria. ¿Cuánto había? Por ejemplo, 90 miliequivalentes en el cuerpo, que es harto. Usted le da glucosa con insulina y comienza a bajar el potasio. ¿Por qué? Porque va entrando a las células. Hasta que salga el riñón, pues no es eterna esta solución, pero es importante. La solución de Sodi Pallares sirve para regular entonces el potasio elevado en estos casos. Luego tienen ustedes el aporte calórico. Esto es importante, darle las calorías que requiere el cuerpo por kilo de peso. Ahí es otra también, a la mujer de 1200, a los hombres de 1500. Nos emplea mucho en los hospitales valores prácticos, generales. Simplifican el trabajo, pero no permiten, por ejemplo, que un riñón se mejore. Supongamos que el alumno de la primera fila requiere exactamente, según su peso, talla, sexo, todo, requiere 1300 calorías. Pero por obvias razones, en los alimentos le estamos dando 1200, le faltan 100 calorías. El hipotálamo sensa eso y dice, me faltan 100 calorías. Y da una orden vía sistema nervioso y se produce proteinolisis para producir esas calorías. Pero la proteína, que es lo primero que se mezcla, saremia, produce urea. Entonces, mira, cuando le das a un paciente menos calorías, él hace proteinolisis, antes que el hipólisis hace proteinolisis, para tener esas calorías que tú no le has dado por la dieta pobre. Pero al tener la proteinolisis y tener calor, produce urea, y la urea jota riñón. La urea tanto lo intoxica como urea, como metabólicamente no lo deja cumplir sus funciones. Por eso que se prohíbe ingesta de proteínas a los pacientes renales, pues esa es la razón. Antibióticos, evitando los antibióticos hacen daño al riñón. La anemia es frecuente en estos pacientes, sobre todo cuando la anemia es menor de 8 gramos, pensamos que es el riñón el responsable. O sea, tú puedes tener una anemia hasta menos de, un poco más de 8, por sangrado, por el sexo femenino, por parto, en fin, por pérdidas, pero no porque esté enfermo el riñón. Cuando es menos de 8, ahí sí pensamos, el riñón está enfermo. O sea, no hay eritropoyetina, sería la causa.
Una forma sencilla de saber esto es pedir un análisis para ver cuánto hay de hemoglobina en la sangre o su correlato con hematocrito. De otra forma clínica es esta. Si ustedes ven los pies de la mano, se dibujan las líneas. Cuando a una persona ustedes le hacen así y no ven las líneas, esa persona tiene menos de 5 de hemoglobina. Es un dato clínico. La transparencia de los pliegues manuales indica menos de 5 de hemoglobina. La transparencia. Seguimos. Glucosa al 50%.